Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Miércoles 14 de marzo de 2018 estamos en vivo, como usted lo puede constatar. Está el reloj 10 de la noche con 34 minutos. Esto quiere decir que usted también puede participar en este programa. Pronto aparecerán los números telefónicos de acá, de la ciudad de Quito, el estudio acá en la ciudad de Quito, haciendo esa invitación, su participación, que nos resulta clave e importante. Vamos a hablar de un tema que se está volviendo muy complejo, porque sinceramente, es mi percepción, no se lo está abordando con toda la honestidad que necesita un tema tan delicado como es la ley de educación. La ley de comunicación. Estábamos conversando un poquito de la ley de educación y por eso la confusión. Ley de comunicación es lo que está en debate en la sociedad ecuatoriana, aparentemente en debate, porque no se dicen las cosas con toda la frontalidad o con toda la honestidad con la que se deberían de decir. Aparecen ya editoriales de medios privados comerciales que insinúan que la mejor ley de comunicación es aquella que no existe. Bueno, vamos a conversar un poco sobre eso y para ello nos acompañan esta noche dos personas que vienen de la academia, que vienen reflexionando sobre los temas de la comunicación desde hace mucho tiempo. Presento a Palmira Chavero. Ella es de España, está vinculada a Flaxo, es doctora en comunicación y viene reflexionando sobre estos temas. Buenas noches, Palmira. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Javier. Gracias a vosotros, como siempre, por la invitación. Y ese es un tema que te apasiona, ¿no? El de la comunicación. Sí, ya llevamos muchos años trabajando y reflexionando en torno a la comunicación. La verdad es que Ecuador y América Latina en las últimas décadas nos están brindando una oportunidad como para presentarnos ante el mundo en materia de reflexión y de política pública en comunicación, y es un tema que sobre todo, no nos olvidemos, toca derechos fundamentales, ¿no? Derechos universales del ser humano, y por eso no son menores, y de ahí un poco la importancia que señalabas tú mismo en la presentación del debate, ¿no? Es decir, sí, es necesario que el ciudadano conozca y que debatamos sobre esto, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de derechos universales. Y hay una coincidencia, tú llegas al Ecuador poquito tiempo después de haber sido aprobada la ley de comunicación, que era un mandato de la propia Constitución, la de 2008, la que se construyó en este ejercicio colectivo, que se aprueba mediante referéndum también y que manda a tener una ley de comunicación. Tú llegas poquito después. Sí, justamente la ley se aprueba en junio de 2013, yo llego unos meses después, justamente cuando se está empezando a pensar sobre la implementación, cuando se está empezando a implementar, y eso también, digamos, me da la oportunidad para hacer el vínculo también con otros países, porque la ley de comunicación creo que hay que pensarla no solo en términos de Ecuador, sino en términos de América Latina y en términos sobre todo también de Iberoamérica, ¿no? Hay muchos países en el sur de Europa, por ejemplo, en los últimos tiempos, que están pillando como ejemplo la reflexión que se está dando en Ecuador, y digamos en todo este tiempo hemos tenido y estamos teniendo la oportunidad de ver cómo está funcionando la ley de comunicación, de reflexionar y de trabajar con los distintos actores implicados en lo que significa una política pública, ¿no? En este caso en materia de comunicación. Es decir, no solo con el ciudadano, sino obviamente con la academia, con el Estado y sobre todo con los profesionales de la comunicación. Mauro Chervino también nos acompaña, usted lo conoce también a Mauro, ya muchos años viviendo en el Ecuador, es doctor en antropología, vinculado a la academia también, pensador. Hace poco acaba de publicar un libro por una comunicación del común, lo presentó en CIESPAL. Mauro, bienvenido también, gracias a ti, Javier, por estar aquí con nosotros. Parecería ser que cuando debatimos sobre comunicación, Mauro, desde ciertos sectores se exige una cierta madurez, como que si el proceso tuviese suficientes años. En el caso de Ecuador específicamente, en general en América Latina, como que si ya se le podría exigir esa madurez a ese proceso, y creo que eso es un poco injusto. No sé qué piensas tú. Bueno, es una madurez que no hemos observado. Sin embargo, en estos años hay que señalar, como tú hacías hace un momento, que
La ley de comunicación es la consecuencia directa de un mandato constitucional, una constitución que por primera vez incluye 5 artículos relacionados con la comunicación y establece un principio absolutamente claro y contundente, y es el principio de que los ciudadanos tienen derecho a tener medios, no a tener una información veraz, contextualizada, que son todas cuestiones secundarias a mi modo de entender. El principio fundamental contenido en estos 5 artículos del 16 al 20 de la Constitución de Montecristi es el derecho a tener medios. Esa es la gran novedad que se introduce. Y por lo tanto, la ley de comunicación debía hacer factible, viable, este principio constitucional. Y luego también los reglamentos de aplicación de la ley. Lastimosamente, la ley que se aprobó en 2013 no viabilizó este enorme y, digamos, importantísimo principio constitucional. Pero cuando dices... Porque no se han creado, prácticamente no se han creado nuevos medios. Entonces, lo que se ha hecho es que se han podido redefinir algunas titularidades de poquísimos medios que estaban en manos privados y que ahora están, en algunos casos, como en este canal, en manos del Estado, ¿no? Pero en cuanto al sector comunitario, hay un incremento insignificante, por no decir prácticamente cero, ¿no? Exacto, cuando decías la Constitución manda a tener medios, y tú destacas eso, pero no dice medios así nomás, habla también de esa necesidad de una suerte de distribución equitativa de medios, los define como privados, públicos y comunitarios. Correcto. Y no hemos hecho la tarea. Es que la Constitución manda al Estado, ¿no es cierto?, para que el Estado tenga la obligación de tener que reservar un bien que no es público, sino que es un bien común, que es el espectro radioeléctrico, para que lo administre de modo correcto, de modo justo, de modo equitativo. ¿Y cómo se hace esta administración con estas características? Tratando de reservar, como decíamos, el espectro radioeléctrico en un 34% para el sector comunitario, 33% para el sector público y 33% para el sector privado. Es una innovación enormemente significativa, pero que hemos asistido como frustrada, porque hasta llegar a tener el 34% y con las andanzas que estamos observando últimamente de algunos sectores que piden que se derogue la ley de comunicación, que a mi modo de entender es la cosa más absurda, porque se derogaría algo que no se ha aplicado y que se ha aplicado de un modo absolutamente inconveniente. Y de esto yo creo que deberíamos conversar esta noche. Claro, claro, pero cuando una Constitución manda esto, ¿no?, tener medios, como ha dicho Mauro, nos lo hace ver claramente, manda a hacer eso, es porque no se ha hecho antes y porque en ese profundo debate, me permito calificarlo así, que hubo en Montecristi construyendo esta Constitución, esta observación se hizo. Los medios en el Ecuador tienden a estar concentrados, no están cumpliendo el rol social que deben de cumplir, y por eso hay que trabajar desde la Constitución para cambiar esta situación. Claro, esa es, digamos, la cuestión principalmente más significativa, ¿no? Primero, el reconocimiento de una situación y la explicitación de esa situación, ¿no? Es decir, que el Estado reconozca la configuración del sistema mediático, que en realidad, si hacemos un recorrido, lo tradicional es que el Estado no se meta en materia de comunicación, no es como... Hay mucho miedo por parte de los gobernantes en general, a nivel internacional, de meterse en terreno mediático, ¿no? Fundamentalmente porque topamos con los intereses y con las propiedades de los grandes medios, de los grandes poderes, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esa situación y el primer intento y ese mandato, que no nos olvidemos que es el mandato supremo que tiene una nación, en este caso Ecuador, de equilibrar, de compensar, de saldar un poco en términos clásicos de Mauro, saldar esa deuda histórica que el propio Estado tenía, ese reconocimiento es un paso tremendo y es un paso muy significativo. Obviamente eso cuando se traslada a la Constitución y después a una ley orgánica, no nos olvidemos tampoco que tiene carácter de ley orgánica, es un paso súper importante a nivel internacional.
Claro, el problema, digamos, y es un poco el debate que tenemos sobre la mesa, yo creo que por ahí tenemos que ir un poco, es la diferencia que ha habido entre el reconocimiento jurídico de los derechos ciudadanos, de los derechos de los medios de comunicación y la implementación de ese reconocimiento, que ahí es un poco donde yo creo que estamos fallando en estos últimos años de que se aprobó la Ley de Comunicación, ¿no? Pero lo que es innegable es que el Estado dio unos pasos enormes y muy significativos en el reconocimiento de la situación y en el interés por esa protección. Ahora, habría que analizar cuáles son los factores que han hecho que la Ley Orgánica de Comunicación y, por tanto, los derechos que reconoce la Constitución y la Carta Universal de Derechos Humanos, la Carta Interamericana, etcétera, es decir, no es solo una norma nacional, sino una norma supranacional. ¿Qué factores han hecho que esa ley y esos derechos no se cumplan y cómo podemos hacer para cumplirlos? Porque no olvidemos, ese mandato sigue en pie. O sea, por mucho que, digamos, ahora se puede debatir sobre si se deroga o no la Ley de Comunicación, con todos los riesgos, que yo creo que eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Los riesgos que están en la mesa si se debate eso. Pero lo que no se ha debatido, lo que no se ha derogado y lo que no se va a derogar es la Constitución de 2008, que sigue vigente, y esa Constitución es el foco un poco de ese nacimiento, ¿no? Entonces me parece que el reconocer, que el Estado reconozca esa situación y que muestre la voluntad y la transformación en ley orgánica, es decir, con una mayoría en la Asamblea Nacional, el máximo órgano legislativo de un país, significa un paso muy importante que no se puede menospreciar, que no se puede olvidar y en torno al cual hay que seguir reflexionando y hay que seguir avanzando por el bien de los ciudadanos y por el bien también de los profesionales de la comunicación, ¿no? Por el bien de los ciudadanos, has enfatizado, porque cuando la Constitución manda a tener medios, está pensando en los ciudadanos. Y no está pensando en el negocio, claro. Está pensando en ese derecho que es la comunicación. Claro, justamente el reconocimiento de la información y de la comunicación como un derecho. O sea, es un paso, y el reconocer jurídicamente eso, el plasmar eso en una norma, es un paso muy, muy importante que no se puede menospreciar. Mauro, y cuando estamos enredados en estas discusiones que como que son tangenciales, como que no van al centro del problema, nos olvidamos de cosas tan importantes como tú ya lo anunciabas. Esta concentración de este espectro de las frecuencias que están absolutamente mal distribuidas en el Ecuador y que teníamos la expectativa de que por fin se iba a hacer una repartición equitativa, y esa tarea la hemos olvidado y estamos discutiendo otras cosas como que nos tienen distraído en otras cosas, ¿no? Mira, hasta el año 2007 en el Ecuador el 99.9% de las frecuencias estaban en manos privadas. Este país era uno de los poquísimos, no del mundo, que es muy fácil que así sea, ¿no?, sino de la región, sí, de América Latina, sin tener medios públicos, ¿no? Ahora la discusión sobre lo que tenemos es una discusión abierta, pero de todas maneras, por lo menos estamos discutiendo sobre la naturaleza de otros medios, ¿no? Podríamos definirlos más tendencialmente gubernamentales, algunos aspectos relacionados a que podamos definirlos como medios estatales, en fin. Pero estamos discutiendo sobre la necesidad de diversificar la asignación, la concesión de las frecuencias, que no sean dirigida esta asignación o esta concesión solamente en manos privadas. Era una anomalía muy ecuatoriana, yo diría prácticamente solo ecuatoriana. Creo que Paraguay tampoco tenía medios públicos. No, Paraguay ya tenía, estaba teniendo ahí una televisión pública bien interesante, incluso en la experiencia del presidente este que defenestraron también, ¿cómo se llamaba el presidente paraguayo? En este momento no lo recuerdo. No, el otro caso es Haití. Teníamos esta compañía, Haití y Ecuador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se introduce? Se introduce algo importantísimo, como decíamos, y es que si nosotros definimos al espectro radioeléctrico como bien común, no público, porque si es público el Estado se puede deshacer, como ha sucedido con otros bienes, ¿no? Por ejemplo, como el agua. El Estado se deshizo en algunos países, se deshizo del agua y lo privatizó. Un bien como el agua privatizado, es una cosa absurda. Bien, si nosotros lo pensamos como bien común, no es de propiedad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de un bien que definimos común no se puede hacer negocio, porque es un bien de todos. Si es un bien de todos, nadie puede aprovecharse para mercantilizarlo y convertirlo, por lo tanto, en un negocio económico. Pero asumamos
que en este 33% del sector privado esto sigue dándose de esta manera. Pero es importante, Javier, que recordemos a nuestra ciudadanía que nos está escuchando y viendo de que hay otro mandato importantísimo de parte de la Constitución, o sea, la necesidad, la obligación de constituir una comisión que fuera a analizar y auditar de qué modo se habían entregado estas frecuencias en el país en las últimas décadas. Y se emite un informe en el 2009, sí, y este informe prácticamente sigue estando en un cajón de algún escritorio. Con 4 llaves. Así, con 4 llaves, y no se ha dado paso a esto. Este es otro gran, yo diría, problema que hemos tenido en estos años, ¿no? Nos seguimos preguntando qué pasó, por qué no se dio paso a la aplicación de los resultados que determinaron estos resultados de la auditoría, que más del 60% de las frecuencias habían sido entregadas de modo fraudulento, de modo ilegítimo, de modo ilegal. Hay cosas que dices, que vas diciendo y que suscitan temas para la conversación, ¿no? Por ejemplo, es legítimo que le puedas tener, absolutamente legítimo, no que le puedas tener, que de hecho le tendrás a lo que conocemos como medios públicos hasta ahora, ¿no? Son gubernamentales, no son gubernamentales, son solo del Estado, han vivido un estado de propaganda, en fin, se puede debatir eso. Pero lo que yo digo es, desde adentro, ¿no? Quizás se les está exigiendo una madurez, vuelva a la madurez, que todavía no hay tiempo para haber construido esa madurez. El proceso de levantar unos medios públicos es sumamente difícil, sumamente complejo, sobre todo cuando naces rodeado de estos intereses privados en la comunicación y que han bloqueado permanentemente la posibilidad de la construcción de los medios públicos. Hay que recordar que hubo, no sé, N cantidad de proyectos anteriores y que siempre se bloqueaban. Entonces, yo pienso que tú lo haces, lo digo con franqueza, con honestidad, todas esas observaciones, pero en la sociedad ecuatoriana hay mucha perversidad cuando se invita a esa discusión. Y creo que los medios públicos tendrían que abiertamente también provocar ese debate para ver si en ese debate se ayuda a construir una política editorial más clara de esos medios públicos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí falta esta madurez. En el país no ha habido, porque históricamente no sabíamos qué era un medio público. Y en realidad es una discusión no solamente ecuatoriana, ojo, porque también en Europa, también en el resto del mundo se sigue discutiendo en torno a los medios públicos. A veces se dan ejemplos particularmente emblemáticos, como las televisiones que hay en Inglaterra, la BBC, etc. Alemania. Sí. Alemania, la Deutsche Welle, pero no es tan pacífica digamos, la discusión. Sí hay necesidad de entender, etc. Pero déjame decirte que también ahí perdimos un poco un tren. Ajá. El tren de al menos tener una legislación que nos permitiera, al menos desde el punto de vista normativo y legal, blindar a los medios públicos de las injerencias de los gobiernos. ¿Y por qué digo eso? Porque en la Ley de Comunicación no hay un capítulo específico relacionado con la gestión, el modelo de gestión, la dimensión, digamos, del financiamiento, el establecimiento de una serie de normas que, como digo, podían permitir blindar a los medios públicos de cualquier tipo de injerencia. Las injerencias de los poderes políticos siempre los habrá en los medios públicos de cualquier país, siempre. Esto, el que dice que no es así está mintiendo. Pero el tema es que en la Ley de Comunicación no se estableció un capítulo, o quizás debíamos pensar en una ley de medios públicos. No lo sé, pero en todo caso eso también fue una oportunidad que perdimos, y lo que está en la Ley de Comunicación referido a los medios públicos es una parodia de lo que debíamos haber hecho, y que era, como digo, establecer normas claras para evitar, al menos en el papel, las injerencias del poder político. Palmira, Mauro también dijo en esa intervención que yo decía suscita ya muchos elementos para conversar, que hasta 2007, 99.9% estaba concentrado en los medios privados. Hoy esos medios privados nos advierten
de los riesgos de la concentración de la comunicación pública. A mí me parece, para decirlo de la manera más benévola posible, una paradoja, ¿no? No se puede contrastar esa afirmación, no tiene un respaldo de datos que la hagan muy certera, ¿no? O sea, cualquier afirmación de ese tipo, lo primero que tiene que estar es fundada en datos, ¿no? O sea, es decir, si no tenemos datos que sostengan eso, se puede decir cualquier cosa, pero me parece que Ecuador y América Latina se merecen un debate serio, un debate de altura y un debate, por tanto, con datos, ¿no? Es decir, obviamente, antes de la Constitución de Montecristi, antes de la Ley de Comunicación, no se reconocían jurídicamente los medios comunitarios, aunque sí existían en la práctica, pero no tenían el reconocimiento jurídico, y no se reconocían los medios públicos, por tanto, estaban en manos privadas, casi la totalidad prácticamente, ¿no? Que ahora los medios privados digan que hay una concentración o que hay un oligopolio de medios públicos, digamos, es una afirmación infundada, porque eso tienes que sostenerlo en datos. Y realmente el objetivo que se marca en la Ley Orgánica de Comunicación es esa distribución equitativa, ¿no? 33 públicos, 33 privados y 34 comunitarios, ¿no? De ese 33, 33, 34, en realidad no se ha avanzado casi nada. En lo comunitario se ha avanzado realmente muy poco. En lo público se ha dado algún paso cuantitativamente, digamos, hay que hablar un poco de la calidad y tal, pero cuantitativamente se ha avanzado un poco, pero no se llega ni de lejos al 33%, y la realidad es que los medios privados, yo creo que los últimos datos están en torno al 80, 80 y pico % de todo el espectro radioeléctrico. Entonces, yo creo que hay que ser honestos, hay que ser serios y hay que pensar en la ciudadanía, insisto, nuevamente, ¿no? Es decir, el ciudadano merece que le tratemos con respeto, que le tratemos con dignidad y que le demos los datos que realmente son. Es decir, no hay una concentración de medios públicos ahora en Ecuador, igual que no la hay en América Latina, igual que no la hay en casi ningún país del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar respetando al ciudadano. Ahora, otra cosa es que obviamente sí me parece, y un poco retomando el debate de los medios públicos, hay un montón de aristas aquí que tenemos que debatir sobre ellas, ¿no? Eso me parece que es innegable. Primero, yo sí coincido en la idea de que le estamos exigiendo a los medios públicos algo que realmente no le hemos dado ni tiempo ni herramientas. No es una cuestión solo de tiempo, es una cuestión también de herramientas. No olvidemos que la mayoría de los comunicadores y periodistas y editores, gestores, etcétera, venían de la comunicación privada, mediática privada. Entonces no podemos pretender que de la noche a la mañana ni el ciudadano entienda, ni el comunicador, ni el periodista, ni los gestores, ni los editores, porque no hay un periodo de adaptación, de aprendizaje, etcétera. Es decir, veníamos de lo privado directamente a lo público o a lo comunitario. Es decir, hace falta un periodo de transición y hay que acompañar las herramientas. Y aquí la academia es la primera, ¿no?, que tiene que entonar un poco el mea culpa. Es decir, tenemos que formar a medios públicos. Tú estás vinculada a la academia, eres doctora en comunicación. ¿Cuántos años, en el caso ecuatoriano, tenemos hablando de comunicación pública desde la academia, intentando construir desde la academia otras visiones para encarar la comunicación? Específicamente de comunicación pública se están dando debates, pero debates particulares. O sea, hay que mirarlo con una visión más holística, con una visión más integrada, de decir, bueno, ¿qué son medios públicos? ¿Qué queremos que sean los medios públicos? ¿Qué medios públicos está pidiendo el ciudadano, ¿no? Y aquí yo creo que hay que introducir otra variante, que es el tema de la participación ciudadana en los medios públicos. O sea, los medios públicos deben a la ciudadanía una puerta abierta. Sí. El ciudadano tiene que participar. Y otro debate que es innegable y que no se está abordando y que yo creo que habría que abordarlo también, justamente por el tema de la autonomía de los medios públicos, es la cuestión de la financiación. Sí. ¿Cómo queremos que se financien los medios públicos? Y aquí yo creo que no se trata de copiar lo que esté funcionando en otros países. Porque quizá no funcione. Exacto. Sí. Se trata de mirar las características propias, obviamente tener los ojos abiertos para ver las posibles fórmulas y analizar en función de las características propias de Ecuador. Y yo creo que nos tenemos que dar el debate de pensar, ¿los medios públicos tienen o no tienen que tener publicidad? ¿Los medios públicos tienen que estar financiados por los presupuestos generales del Estado o no? ¿Tienen que ser con impuestos particulares del ciudadano que quiera o no? O sea, ese debate, yo creo, de cómo estamos financiando los medios públicos, creo que es un debate que también que nos tenemos que dar justamente para pensar en la calidad y en el tipo de medios públicos que queremos tener. Tenemos una primera llamada telefónica y me parece que es un comunicador, si es que es la persona que yo estoy pensando, o puede ser un homónimo. Álvaro Rosero, desde la ciudad de Quito. Buenas noches. Adelante con su comentario. Muy buenas noches a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y a ustedes. Antes que nada, yo sí quisiera pedir disculpas al pueblo ecuatoriano y creo que al mundo entero. Estos últimos días se ha vivido
violación de la Constitución, se ha violado derechos. Creo que hemos vuelto a ese país del pasado, de los 90, donde el Congreso sí deshacía, donde aprobaba feriados bancarios. Yo creo que la ley de comunicación hecha en la Constitución del 98 fue buena, y es buena. Se ha tratado de parar esos abusos. Del 2008, ¿no? 2008, sí. ¿no? Se ha tratado de parar los abusos de la prensa mercantilista. Se ha tratado de parar las difamaciones, las mentiras, las noticias sin estudios, sin haberlas investigado. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano debe estar pendiente de la posible derogatoria de esa ley. No se puede permitir, como lo dijeron ustedes, tal vez no sea tan buena, pero sí ha hecho algo esta ley. Yo me duele muchísimo que se haya regresado a ese país del pasado. Y yo sí quisiera preguntarles, tal vez también no es que fue tan perfecto, ni en el gobierno de Rafael Correa tampoco creo que la ley fue tan drástica como lo hacen ver, ¿no? Se ha dicho de todo, han difamado. Yo no he visto ningún periodista preso. Janet Inostroza difama todos los días y sigue. El señor Pinargote, yo no lo he visto preso. Pero la prensa mediática, ¿no? El linchamiento mediático hacia el gobierno anterior y sobre todo Rafael Correa es terrible. Nadie le dice nada. Ya censuraron a un superintendente solo por el hecho de tratar de parar estos abusos. Entonces, y también quisiera hacer una pregunta. A ver. Creo que eso le faltó al gobierno anterior. ¿Cómo hacer que los medios públicos pertenezcan o sean directamente en algo a la ciudadanía, a los ciudadanos, que entes locales, colectivos que estén... Creo que está en algún celular usted, Álvaro, porque estamos perdiendo su señal. Pero en todo caso agradecerle mucho su participación, Mauro. Es un ciudadano que plantea estos temas de lo que pasaba en el Ecuador, los medios privados, él los calificó de mercantiles, que no contrastaban, que no verificaban. La ley manda a todo eso, la ley de comunicación. Estuve la semana pasada en Loja y me decía el alcalde de Loja, hay un periódico en Loja, La Hora de Loja. La Hora es un periódico que tiene especificidades, que trata las especificidades de cada región o cada ciudad. El titular que sacaban es 7 millones de dólares de multa a un pobre sastre, desde la alcaldía. Investigada la cuestión, este señor tiene una propiedad, una tierra de cerca de 25 hectáreas y había empezado a urbanizarla sin los permisos correspondientes. Estaba anarquizando ese tema. 25 hectáreas. La ley de las municipalidades dice que cuando haces una cosa así, se te va a aplicar una multa el doble del avalúo de ese terreno. 25 hectáreas estaba evaluado algo así como en casi 4 millones de dólares. Y lo que se había hecho es aplicar la ley para que pare, no siga vendiendo unos lotes que no tenían permisos municipales. Pero el medio recogió el dato y el titular enorme era eso, ¿no? 7 millones de dólares en multa a un pobre sastre. Esto pasaba la semana anterior. O sea, siguen sucediendo estas cosas en los medios en Ecuador. ¿Cómo encaramos esto que podríamos llamar abusos, inexactitudes, yo qué sé? Mira, lo que pasa es que los medios comerciales en Ecuador y en el mundo, los medios comerciales, los medios masivos comerciales de titularidad privada, todos actúan del mismo modo. No hay ninguna diferencia. Hay quizás algún tipo de, diríamos, de detalle o de matices que podamos definir o que podamos establecer en términos de una general o genérica calidad de hacer periodismo, ¿no? En el Ecuador hay la agravante que el periodismo es pésimo, es un pésimo periodismo por cómo se lo quiera, digamos, por dónde se lo quiera mirar y
y observar, y lo hemos venido diciendo y analizando durante muchísimos años. Y la pregunta que me hago yo y que comparto con la ciudadanía que nos escucha y nos ve, si este periodismo, con la aplicación de una parte ínfima de la ley de comunicación, la parte menos conveniente, yo quisiera que hablemos de eso, porque esto es el tema central para ver de qué modo podemos reformar y evitar que se derogue la ley, que se cancele de un borrón la ley completamente. Digo, la pregunta es, en estos años, con esa aplicación de una partecita muy poco conveniente para la ciudadanía, a mi modo de entender. La parte punitiva. La parte punitiva del castigo. Que fue una desviación total. Y que fue una cosa puesta horas antes de la aprobación del segundo debate, como lo suelo llamar yo, porque ya un segundo debate lo tuvimos en mayo de 2012 para aprobar la ley. Digo, la pregunta es, ¿en estos años ha mejorado el periodismo? ¿Ha mejorado la información? La información es mayormente contextualizada y mayor investigación, etcétera. De ninguna manera. Entonces yo me pregunto si el propósito de una ley o el propósito de la regulación es multar o mandar a la cárcel, en el caso en que esto fuera así, a los periodistas que hacen mal su trabajo. Yo creo que este no es el propósito. No. El propósito que deberíamos tener es, entre otras cosas, tener un consejo, y no una superintendencia, sino un consejo de regulación, un CORDICOM, que regulando promueve comunicación de calidad, comunicación, digamos, más o menos útil para la ciudadanía, incluyendo la comunicación privada, aunque yo tengo mis serias dudas que esto... Estaba por el perfil que tomó esa superintendencia, estaba como anunciado el fracaso de esa gestión. Pareció que se hizo la superintendencia para el superintendente y no tanto se buscó un superintendente para una superintendencia perfilada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Eso fue introducida, como te decía, junto con otros artículos que yo considero que son los artículos que habría que eliminar, pero así, de un tajo, ¿no? Habría que eliminarlos inmediatamente, eso debería ser la reforma, porque son estos artículos que digo que son inconvenientes porque han concentrado, han hecho posible que se concentre la atención de una parte de la opinión pública sobre la aplicación de estos artículos, desviando la atención de lo medular de la ley de comunicación, que es la obligación del Estado de reservar una parte del espectro para los medios comunitarios, con el principio de que haya sujetos, personas, organizaciones que tengan medios de comunicación. Esto es lo más importante de la ley. Y ahí no se ha avanzado un milímetro. Y has dicho otra cosa en la intervención anterior, ¿en dónde está esa auditoría que se hizo? ¿No? ¿Por qué sigue guardada? ¿Por qué no se la transparenta? ¿Por qué no se la comparte con la ciudadanía? Se supone que se la hizo para la ciudadanía, como ustedes dos han dicho. Más llamadas telefónicas y quiero darle paso a Fabián Freire, desde la ciudad de Quito. Buenas noches y adelante con su comentario. ¿Aló? Buenas noches, estimados panelistas. Nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos la percepción de que estamos en un estado de indefensión. Porque imagínese usted ahora, si es que algún medio de comunicación comete alguna infracción, ¿a quién vamos a denunciar ahora? Entonces estamos en completa indefensión. Y también sería interesante conocer cuántas acciones o denuncias se han efectuado en todas las provincias del Ecuador. Cuántas en Quito, cuántas en Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, etcétera, etcétera. Y estoy convencido de que han sido muy limitadas, muy pocas, por desconocimiento de esta ley de comunicación. Actualmente ustedes deben saber que en la Asamblea se está cocinando la derogación de la ley de comunicación o hacer ciertas reformas. Entonces sería interesante que se socialice de una manera muy agresiva para que la ciudadanía se empodere de esta situación y actúe debidamente en el futuro. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario a lo que acaba de decir el ciudadano? Hay una paradoja un poco, bueno, agradecer por supuesto la participación de Fabián y de Álvaro antes. Hay una paradoja en el comentario que hacía ahora Fabián, ¿no? Por un lado, dice, no, ahora no tenemos, el ciudadano no tiene a quién reclamar si es que hay algún abuso y tal. Entonces, por un lado se siente indefenso, pero por otro lado hay un aspecto muy positivo que yo he visto en estos últimos años después de la ley de comunicación, que es, a pesar de que Fabián decía ahora, no hay ese empoderamiento, no hay tal, sí que se ha posicionado la comunicación como tema. O sea, eso es
un acontecimiento, digamos, un hecho de los últimos años. Es decir, el ciudadano está siendo más consciente. Obviamente, yo creo que ha faltado mucha pedagogía en la implementación de la ley por parte de los comunicadores, de los periodistas, de los colegios, de los periodistas, que me parece que nos estamos olvidando de un actor muy importante en el sector. O sea, ha faltado, hay muchas falencias ahí, pero paradójicamente sí nos encontramos con que la ciudadanía ecuatoriana, cada vez que se abren los micrófonos en un medio de comunicación, llama, participa, y por la calle la gente habla, y habla de los medios privados, de los medios públicos, de los medios comunitarios. Es decir, sí parece que ha habido un avance un poco en esa concienciación, a pesar de no llegar al punto óptimo, pero sí que hay como, o sea, se ha posicionado la comunicación como tema. Sí me parece que se ha ido introduciendo, y a mí me parece que eso es muy rescatable. Es decir, la ciudadanía está siendo consciente de qué significa para ella el hecho de que los medios privados sean los que tienen la mayoría de la propiedad. Qué significa que los medios públicos estén de parte del gobierno o no estén de parte del gobierno. Ese debate que poco a poco se va cuajando, digamos, me parece que es súper rescatable a nivel de democracia y de opinión pública. Es cierto esto, ¿no, Mauro? Tengo la sensación de que esta reflexión que hace Palmira es real. En el Ecuador no se debatía antes. Bueno, tú tienes más de 30 años viviendo en el Ecuador y ya desvelé un dato, ¿no? No querías que suelte ese dato. Pero digo, no, lo suelto porque es tiempo suficiente como para hacer un recorrido y ser tú testigo desde la reflexión académica, teórica que has venido haciendo, que en el Ecuador no se debatían estos temas. Por supuesto. Y pagamos un poco las consecuencias de este no debate, pero yo quisiera, digamos, que también concentremos la atención sobre un aspecto. Yo creo que precisamente aquellos que nos ocupamos de este tema de la comunicación sabemos que la comunicación solamente en ciertos extremos vale la pena, a mi modo de entender, de que sea judicializada, ¿no? Yo propongo y sugiero que pensemos en cómo desjudicializar la comunicación mediática. Me parece que esto también nos ha llamado mucho la atención últimamente. Tú citabas hace un momento el alcalde de Loja. Hubo un caso bastante emblemático, a mí me consultaron sobre este caso emblemático. El alcalde de Loja puso una demanda precisamente a la superintendencia quejándose de que una radio, una emisora de Loja, no había cubierto las actividades que realizaba la municipalidad, aduciendo que las actividades de la municipalidad eran de relevancia pública. ¿Se da cuenta? Nos ponemos o sea, a mí me parece una distorsión, una cosa absolutamente absurda. Una municipalidad que necesita de una emisora para que cubra las actividades y tiene todos los medios a su disposición, tiene la posibilidad de difundir la obra, etcétera, etcétera. Y eso de que la obra pública de una alcaldía, de una municipalidad es de relevancia pública, eso realmente ¿quién lo establece? El alcalde. Pero, sin embargo, la superintendencia dio paso y creo que sancionó, en fin, este tipo de cosas. A mí me parece que este tipo de cosas nos han ligado las manos de alguna manera. O han reducido la discusión, la han empequeñecido. Sí, han entorpecido, digamos, han producido condiciones no idóneas para poder discutir. Entonces, el tema de la comunicación es que los ciudadanos no deberían sentirse indefensos y deberían, por tanto, apelar a una instancia para que los tutele. No, los ciudadanos tienen que estar en capacidad de criticar y de poderle decir a un medio de comunicación que está haciendo mal las cosas. Pero ¿en dónde lo pueden hacer si no hay públicos consolidados, no hay comunitarios? Hay que hacer capacitación, hay que dar condiciones, hay que permitir que nuevos medios asomen. Todo esto son las obligaciones del Estado. Pero lo que quiero decir es que si hay una cosa que le duele a los medios, sobre todo a los grandes medios comerciales, no es la pequeña sanción o grande o mediana, lo que sea, o el hecho de que, digamos, lo que le duele es que las audiencias se retiren y la audiencia ya no crean en ese medio y que las audiencias ya empiezan a decir yo ya no te veo porque no creo en ti, has perdido credibilidad. ¿Y por qué has perdido credibilidad? Porque dices cosas que yo he podido analizar y me he dado cuenta que estás diciendo cosas que no son verdaderas. Esto es entonces el Estado, ¿qué debe hacer? ¿Qué debió haber hecho y no hizo? Debió haber puesto en condiciones a los ciudadanos de ser críticos. Entonces, por ejemplo, la ley también establece, ¿no?, los famosos defensorías de televidentes,
de la audiencia, del público, etc. No se ha hecho nada. Esto era un elemento importantísimo. También se preveía la constitución de observatorios de medios. Sí. Fíjate tú un observatorio de medios, qué belleza que podría ser. ¿Qué quiero decir con eso? Desjudicialicemos la comunicación mediática y reconduzcamos la discusión comunicacional al campo de la comunicación para que los ciudadanos puedan expresarse, puedan decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que están diciendo cosas que no son la mayor sanción que venga desde la ciudadanía. Sí, ¿no? pero no en el esquema liberal que los ciudadanos son empoderados per se. No. Hay que crear condiciones para eso, hay que constituir esos observatorios. Los ciudadanos no tienen la capacidad de ser críticos per se. No, hay que crear las condiciones y además, para ponerlos. Mauro, creo que en el caso ecuatoriano este es un proceso que recién ha comenzado. También. Esta dinámica, ¿no? De unos ciudadanos que están en capacidad de reflexionar sobre el mensaje de los medios y ver si ese mensaje está sustentado en algo, ¿no? Más llamadas telefónicas y esta vez es el señor Marcelo Guerrero desde la ciudad de Guayaquil. Buenas noches, adelante con su comentario. Muy buenas noches y muchas felicidades por ese programa, me parece excelente, un análisis sobre la comunicación, un tema muy importante que está justamente en este momento sucediendo algo trágico aquí en el país, porque nosotros ya no podemos creer en ningún medio, todo está manipulado, todo está maniado, no podemos nosotros decidir en algo, porque tomen en cuenta de que el ciudadano de a pie solamente quiere ver la televisión para ver su canal preferido y poder escuchar sus noticias, pero ya todo está politizado. Las verdaderas noticias jamás salen en la televisión y están totalmente manipulándonos al país, y eso es un delito. ¿Quién nos apoya a nosotros? Por favor, ayúdennos. Muchas gracias. Este gobierno está destruyendo al país. Necesitamos ya, por favor, que se concienticen y no crean que el gobierno está para servirse del país. No, está para servir al país, para hacer las leyes correctas, más no ponerles a vacacionar las leyes y hacer lo que les está viniendo en gana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, lo que dice el señor Guerrero? Solo apuntalar un poco que es una muestra de la crisis de confianza que tienen los medios de comunicación ahora mismo en Ecuador y en otros países, pero sobre todo en Ecuador, ¿no? O sea, no olvidemos que más de la mitad de la ciudadanía en Ecuador ahora mismo no confía en ninguno de los medios convencionales. ¿Ese dato dónde lo sacas? Son datos del Latinobarómetro, de toda la región, pero específicamente de Ecuador, ¿no? O sea, más de la mitad de los ciudadanos ecuatorianos no confían. Una muestra estadísticamente bien trabajada. Sí, son encuestas que se vienen trabajando durante todos los años, está toda la serie desde hace muchos años, digamos, y es bastante confiable, y hay una crisis de confianza en general a las instituciones, pero específicamente en los medios, porque se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, así un poco en resumen, más de la mitad de los ciudadanos ecuatorianos no confía ni en la televisión, ni en la prensa, ni en la radio. Pero, paradójicamente, necesita de consumir cierta información para estar al tanto, ¿no? Entonces, bueno, un poco la intervención del compañero refleja esa crisis de confianza que tienen ahora mismo, que sufren los medios de comunicación y que yo no sé si están queriendo o no queriendo poner solución, pero a mí sí me parece rescatarlo un poco, articulando con los comentarios anteriores, que tenemos sobre la mesa una de las claves justamente de la reforma, pero que yo creo que antes de pensar en qué hay que reformar y reformar como locos, porque me parece que 5 años es un tiempo prudencial, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación mediática que tenemos en Ecuador. Estás hablando desde el momento en que se aprobó la ley, ¿no? Claro, o sea, es decir, de pedir que se reforme la ley desde antes casi de que se apruebe y pedir insistentemente que se reforme, creo que hay que hacerlo con unos tiempos prudenciales por las características que decíamos, ¿no? De que estamos en una situación particular, que en Ecuador no hay medios públicos, que la ciudadanía se tiene que empoderar, que los periodistas y los comunicadores tienen que formarse, etcétera. Es decir, esa urgencia por reformar la ley, que realmente lo que pone de manifiesto es el deseo de que no haya ley, más allá de poner un poco freno a eso, sí quiero un poco invitar y proponer que realmente estamos dando una de las claves ya de la reforma, que para mí, insisto, es reforma de la aplicación de la ley, es decir, que se apliquen las partes positivas de la ley. O sea, la ley, no olvidemos, la Ley Orgánica de Comunicación recoge derechos para los comunicadores y periodistas que antes no tenían reconocido y para los ciudadanos. Sí. Mauro dice, y que se eliminen, una verdadera reforma es la eliminación de la parte punitiva de la ley, ¿no? Sí, que ha deformado
a la misma ley. Sí, ¿no? ha desvirtuado. O sea, Sí. la aplicación de la parte sancionatoria de la ley ha desvirtuado el espíritu de la ley. Pero el espíritu de la ley sigue en Sí. el reglamento, sigue en la norma. Entonces, apliquemos el espíritu y, obviamente, yo comparto que acompañemos con una eliminación de las sanciones y con dar herramientas a los periodistas, a los comunicadores y a los ciudadanos de cómo aplicar la ley. ¿Y estás de acuerdo, como dice Mauro, que no se debe judicializar a la comunicación, ¿no? Sí, 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 claro. Pero me parece que para que lleguemos a eso tenemos que trabajar en esas dos vías. Es decir, el comunicador y el periodista necesitan herramientas. No puede ser que empecemos a aplicar sanciones sin que hayamos explicado primero cómo funciona y sin que hayamos avanzado en cómo conseguimos una comunicación mejor para todos, ¿no? Entonces me parece que hay que acompañar primero, hay que dar las herramientas tanto a los periodistas y comunicadores como a los ciudadanos para el empoderamiento, para la construcción de observatorios, para la lectura crítica de medios, es decir, para seguir avanzando en ese proceso. El número de las llamadas telefónicas no es para nada científico, Mauro, ¿no? Pero tenemos muchas. Esto quiere decir que la ciudadanía está muy expectante alrededor de la ley de comunicación. Así que doy esta pequeña introducción para dar paso a otra llamada telefónica. Es desde Guayaquil, el señor Walter Zúñiga. Adelante, por favor. Buenas noches. La verdad, anteriormente los ciudadanos no estábamos bien informados, pero con la aparición de los medios públicos, el ciudadano empezó a informarse y teníamos dos verdades, una de los medios públicos y una de los medios privados. En la actualidad solamente tenemos una sola verdad, porque la noticia se ha vuelto una sola y el linchamiento político hacia el gobierno anterior es todos los días. A mí me gustaría que la ley siga y que por culpa de un mal funcionario no quiere decir que la ley sea mala. Claro. Con esta ley se ha ganado derechos, tanto el ciudadano como el periodista. Y ahora, en la actualidad, quieren botar al tacho de la basura la ley. Eso no es justo. El pueblo ecuatoriano no va a permitir eso. El pueblo ecuatoriano ahora sabe informarse y se informa ya no solamente en los medios de comunicación, también existen las redes sociales, donde también se está formando una opinión sobre lo que sucede en el país. La sociedad ecuatoriana ha cambiado en su forma de pensar, en su forma de informar. Entonces, yo le quisiera decir a los legisladores que estén muy atentos a lo que están haciendo. Estén muy atentos, el pueblo en cualquier momento se levanta, porque no podemos permitir que esa ley, que está bien hecha, que quizá en su momento fue mal ejecutada, no quiere decir que todo está mal. Sí. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Walter. Perdone la interrupción. Me parece que dos cosas importantes de lo que acaba de decir el ciudadano, ¿no? No porque un funcionario no sepa aplicar la ley es mala. El error está en el tema del funcionario, el funcionario que se equivocó. Y la otra cosa que me parece como para reflexión también, no sé, yo no me hago cargo de que nosotros ya hayamos, medios públicos, narrado de otra manera la realidad ecuatoriana. Pero creo que lo que dijo el ciudadano Zúñiga es como lo ideal, ¿no? Es decir, una misma sociedad permite distintas visiones de esa sociedad. Y lo ideal sí sería que haya narradores distintos y no una sola verdad. Por ahí iba una reflexión que también planteaba este ciudadano de Guayaquil. Sí, mira, muy interesante lo que dice y nos da la posibilidad de remarcar algunas cosas. Sobre lo primero que tú señalas también, yo no estaría muy de acuerdo que simplemente se trató de un hecho de malos funcionarios, porque esto de los malos funcionarios, de las manzanas podridas, etcétera, nunca me ha convencido estas cosas, ¿no? Hay que hablar de lógicas y de cómo funcionan las estructuras. Y hay que decir una cosa, yo la digo así y asumo yo toda la responsabilidad. El anterior gobierno no tuvo la voluntad política de aplicar la ley en lo más importante, en lo medular. Nunca le interesó.
Nunca lo interesó, dio varias muestras de eso, de que no le interesaba. Por ejemplo, elaboró un concurso absolutamente inconveniente. De las frecuencias. Un concurso de frecuencias para, gracias por la, absolutamente inconveniente para el sector comunitario. No dio paso a la aplicación de los resultados de la auditoría. No tuvo la voluntad política de hacer un cambio radical, estructural, en el modo en que se distribuyen las frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces primó lo otro porque esto era más interesante para la acción de gobierno, que era un poco el enfrentamiento, la confrontación con los medios, de los cuales yo considero que ambos han ganado, ha ganado el gobierno y ha ganado los medios privados. Entonces, ¿pero quién ha perdido? La ciudadanía. La ciudadanía porque no ha podido tener medios de comunicación. Entonces, desde el punto de vista, no creería que el problema ha estado en malos funcionarios, sino en una falta de visión política, de voluntad política para aplicar la ley en lo medular. ¿Qué es lo medular? La democratización del espectro radioeléctrico. Esto era lo que se debía hacer. Con respecto a lo segundo, también es interesante, porque es cierto, ¿no?, de lo que estamos discutiendo de medios públicos y bueno, no hemos hablado de medios comunitarios. Claro, es cierto, hasta 2007 teníamos una sola verdad y quizás ya solo decir que hay una sola verdad significa no decir la verdad. Y cuando ya aparecen otros medios que pueden hacer contrainformación, en los años 60, 70 en Europa nos alimentamos de estas cosas, de la contrainformación, de decir lo contrario. Bueno, eso por lo menos significa decir una verdad más. Ya se duplican las verdades, pero ¿eso qué quiere decir? No es solamente una cuestión de que se duplican las verdades, sino que de repente puede darse la posibilidad de que el ciudadano empiece a decir, un momentito, entonces la verdad se puede decir de diferentes maneras. Y esto es un avance importantísimo, porque en el fondo la verdad no está en el medio, la verdad está en la capacidad que tiene el ciudadano de legitimar una determinada oración, afirmación o mensajes, etc. La verdad no está en el mensaje, sino en la legitimidad que le podemos asignar. McLuhan nos dijo que la verdad estaba en el medio. La cuestión, Javier, es que si esto pudiéramos multiplicar, nosotros, ¿cuál es nuestro horizonte? Nuestro horizonte es pluralizar y diversificar. Esto es lo que debemos apuntar. Y debíamos haber tenido una ley, y yo creería que sí hay que hacer esta reforma, y hay que hacer la reforma, pero desecuestrándola, quitándole del secuestro en el que está metido ahora con aquellos que dicen que hay que derogarla, ¿no? Entonces hay que decir que hay que reformar la ley y hay que establecer incluso posiblemente normas más radicales que impidan, entre otras cosas, que una misma persona pueda tener varias frecuencias, porque esto todavía estamos observando, ¿no? El Estado debería decir a cada sujeto mediático de comunicación mediática un solo medio, ni siquiera una sola frecuencia. Si tienes una radio, no puedes tener un periódico, no puedes tener... Pero acuérdate que sí hubo pasos importantes, ¿no? Quizá desorganizados, no se trabajaron construyendo mejores contextos, pero ¿te acuerdas cuando dijimos, por ejemplo, un banquero no puede tener medios de información? Por supuesto. Y se prohibió eso, ¿no? Más llamadas telefónicas, ya te doy la palabra te voy a pedir más comentarios. Roberto Valencia. Se fue la llamada. Era una llamada desde Ibarra, a ver si la recuperamos. Mauro dice, Palmira, que no hemos hablado de los medios comunitarios. En tu concepto, ¿qué definen a los medios comunitarios? Bueno, los medios comunitarios, una de las características es que proponen una manera distinta de comunicar, ¿no? Creo que uno de los retos que tenemos al hablar de medios comunitarios es romper esa asociación, ese suerte de imaginario que hay en la ciudadanía. Los medios comunitarios son los pequeños, los que están en la parroquia, en la comunidad, los que no tienen más allá, un ámbito de influencia más allá de su círculo, etcétera. Y creo que justamente eso hay que romperlo y hay que empezar a entender que los medios comunitarios tienen una manera distinta de hacer comunicación, tienen una manera mucho más horizontal, una manera mucho más participativa y tienen un componente muy importante, digamos, desde el punto de vista de la comunicación mediática, que es que el ciudadano se siente parte del medio de comunicación. O sea, si a nivel de medios públicos y de medios privados decimos no hay ese reconocimiento, no hay ese empoderamiento, los medios comunitarios sí tienen ese reconocimiento, esa confianza y ese respaldo de la comunidad, de la ciudadanía en la que actúan, ¿no? Y
funciona así justamente porque el medio de comunicación está cerca de la ciudadanía, Sí. porque el ciudadano forma parte del medio. Hay una especie de simbiosis, ¿no? Hay una rentabilidad social, es decir, no prima, obviamente, lo económico, porque además sabemos que los medios comunitarios históricamente han sobrevivido a pesar de todas las dificultades económicas, pero ejercen una manera distinta de hacer la comunicación. El ciudadano forma parte del medio de comunicación, el medio de comunicación se preocupa por el ciudadano, digamos, trabaja los temas, se preocupa tratar los temas que al ciudadano le preocupan, y hay una cercanía. Por lo tanto, hay una identificación del ciudadano, de la comunidad, con ese medio de comunicación comunitario. Hay como otra estética en el medio. Pero no es solo cuestión de estética, es cuestión de estructura también y de lógica, de manera de hacer las cosas. O sea, no es solo una pantalla que bueno, aparentemente son... No, es que es real, digamos, el ciudadano sale a defender los medios comunitarios. O unas voces solo impostadas, o una forma de narrar, una forma de encarar. Yo no sé, la ley también manda, por ejemplo, una atención especial al tema de las discapacidades, en el caso ecuatoriano, ¿no? Y yo no veo que haya... Claro, sí, en realidad la ley recoge bastantes políticas de acción afirmativa, Sí. incluso con los medios comunitarios. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación recoge muchas medidas de acción afirmativa, de exención fiscal, etcétera, de apoyo a los medios de comunicación comunitarios, y no se han aplicado nunca. Entonces, este tipo de cosas que ya están, de derechos, de reconocimientos que ya están en la ley, tenemos que empezar por aplicarlos. O sea, aunque reformemos la ley en las cosas que sean punitivas y en las cuestiones que mejoren el derecho a la comunicación de la ciudadanía, pero apliquemos también todas estas políticas de acción afirmativa que protegen al ciudadano, que ya están en la ley y que son el reconocimiento de una lucha histórica, ¿no? La ley de comunicación no nace de la nada ni nace solo de la Asamblea Constituyente, bien, es una lucha histórica. Vamos a recibir una llamada telefónica más. Viene desde Cayambe, sí, el señor Aurelio Méndez, desde Cayambe. Buenas noches. Buenas noches, los panelistas. La verdad, felicitaciones por las cosas que ustedes están dando, las cosas que como profesionales lo hacen y lo dicen. Bueno, mi preocupación es, la verdad, un poco lamentable, digamos, porque como dicen, he escuchado pacientemente de todas las personas que han intervenido ante mí, pero lo que yo me he quedado preocupado es, por ejemplo, ¿por qué no se les da prioridad en los medios de comunicación a nivel nacional, digamos? Siempre dan prioridad a las mismas personas de siempre, se les toma en cuenta a los mismos de siempre, se llama a los paneles a dar sus reflexiones a los mismos de siempre. Nunca llaman a los paneles a invitar a personas de recursos económicos bajos. Hablemos en este caso también, ¿por qué no llaman a estudiantes universitarios a preguntar qué les parece la política de Ecuador, en qué les parece que está mal? Imagínense que nombramos recién una persona de 87 años para en la nueva, se me fue el nombre de esto, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 87 años, ¿por qué no se tomó a jóvenes, estudiantes? Recuerden que ahora mi hijo tiene 16 años y está votando ya. Entonces, ¿por qué no preguntan a los niños qué les hace falta, qué es lo que tiene que cambiar? Siempre medios de comunicación, con el respeto que muchas personas han sido la palabra, entonces hemos visto que siempre están manipulados, siempre tienen que poner a gente a la que meta chispa, a la que meta cosas que está en contra de algún poder, en contra del gobierno. Es así como ha manejado toda la vida la ley de comunicación o los periodistas, de acuerdo a lo que su jefe les manda. Y eso me da mucha pena, ¿verdad? Sí se ha visto este tipo de cosas. Y las felicito a las dos personas que están como panelistas ahorita, que son gente profesional, gente que coherente con lo que se dice. Entonces, esa es mi preocupación, porque no se invita a los sectores sociales, a las personas que caminamos a pie, como muchas personas. No se ha visto eso. Muchas gracias, Aurelio. Perdone la interrupción también, porque usted ha sufrido una suerte de boicot técnico, ¿no? unos sonidos que a veces nos estaban impidiendo seguirlo, pero lo hemos logrado seguir, Mauro, ¿no es cierto? Y sí, has rescatado algunas cosas de lo que ha dicho. Sí, por supuesto, esto me da pie a mí para poder decir que finalmente después de todos los análisis que hemos hecho, yo creo que deberíamos hablar de lo más importante y que debemos también intentar restituir la importancia de la comunicación a las personas comunes. Eso va a tu libro, una comunicación del común. Sí, bueno, sí. No quería hacer una pero cuña, es que acabas de lanzar un libro. Digamos, la presentación de un libro no es cualquier cosa. Yo estoy haciendo ahí un ajuste de cuentas, sí. ¿no? Si no sonara tan fuerte
lo que acabo de decir, pero en el fondo es esto, es un ajuste de cuentas con la academia, con los teóricos que han festejado a los receptores como si fueran sujetos libres y sujetos capaces de poder construir quién sabe qué contenidos a partir de la exposición a los medios, que fueran capaces de actuar libremente en la sociedad, de poder tener todas las opiniones, etc. Bueno, en contra de todo este festejo mal habido, a mi modo de entender, va una parte de mi libro, ¿no? Para poder justificar por qué es necesario plantear un modelo de comunicación que no tiene nada que ver con los medios comerciales de titularidad privada, y es el hecho precisamente de que debemos volver a una comunicación de los cuerpos, una comunicación de proximidad, una comunicación de que nos miramos en los ojos, sí. Que no deberíamos pensar en los televidentes, sino en los videntes, en aquellos que puedan construir conjuntamente algún tipo de mensaje, algún tipo de colaboración para poder efectivamente, digamos, tener una comunicación que sirva en la vida cotidiana, etc. Los medios de comunicación comerciales nos han acostumbrado a que son aquellos que nos relatan la realidad que no observamos directamente. Y ahí reside su poder. Sí. Pero ahí mismo reside su engaño. El engaño de mostrarnos aquellos que a ellos le conviene mostrar, aquellos que evidentemente hace que las fuentes locales se hayan aniquilado. Estamos en manos, los medios de comunicación comerciales están en manos de las grandes agencias. Tenemos, digamos, información y datos que una agencia como EFE, la EFE española, nos produce por más del 40% la información que circula en América Latina. Una agencia mundial que podría producir información aquí o en la Chinchulina o en Hong Kong o donde sea, no le importa y no tiene en cuenta de las fuentes locales. Entonces, ¿cuál es una comunicación que planteamos? Es una comunicación que vuelve al territorio, que vuelve a significar el territorio y que desde el territorio se signifique la comunicación, que vuelve a establecer una relación con la proximidad, con los cuerpos. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido con los medios comerciales es que han hecho de todo para fragmentar la sociedad, para individualizar la sociedad y no permitir que se constituyeran colectivos. Debemos volver a las condiciones para colectivizarnos. Solamente de ese modo podemos construir un proyecto político que realmente sea emancipador y transformador. Gracias, Mauro. Palmira, también el ciudadano más reciente habló de esta costumbre de los medios, ¿no? Decíamos el carrusel, ¿no? Siempre son las mismas personas las que están en los famosos noticieros de las mañanas, repitiendo el mismo discurso e ignorando a los otros, a los comunes. Claro. Digamos, ahí hay una visión inocente que diríamos que bueno, es el tema de no se amplía, no hay pluralidad, cuando ese es el objetivo, etc. Pero hay una visión más profunda, más cruda, más dura, que lo que nos dice es, en la medida en que los medios están llamando siempre a las mismas voces, haciendo participar a las mismas personas, están construyendo una realidad, no nos olvidemos de que los medios están construyendo la realidad, están construyendo una realidad, están legitimando esa realidad a través de las voces que obviamente el medio sabe qué va a decir cada uno, porque digamos, las personas que se invitan son medio públicas, entonces se conoce más o menos por dónde van a ir, se están legitimando, construyendo ese discurso, por tanto esa realidad, legitimando esa realidad y perpetuando una realidad que refleja dentro de sí esa realidad, una manera de ver el mundo, una manera de un deber ser del mundo y un deber ser de la ciudadanía también, ¿no? Es decir, las personas, este carrusel, lo que está diciendo es cómo tenemos que ser, cuál es el país que tenemos que tener, cuál es la América Latina que tenemos que tener, cuál es el mundo, una visión del mundo, y están perpetuando una visión del mundo que obviamente favorece a los intereses de las personas que están, por tanto, de los medios que significa de los propietarios, que son una minoría que tiene el poder. Es decir, estamos yendo en círculos para construir una realidad, legitimar y perpetuar una visión del mundo que expulsa a la ciudadanía, al ciudadano medio. El tema es apasionante, ¿no? Da para muchas horas, ¿no? Pero esa es la tragedia también de los medios, el tiempo, ¿no? Pero creo que es la tragedia de la vida entera, ¿no? Agradecerte, Palmira, por haber estado aquí, a ti también, Mauro, por esta contribución para esta pequeña conversación alrededor de la ley de comunicación que está así en debate y que ya hay muchas voces. Los medios comerciales, privados ya han empezado
como lo decíamos al principio, a editorializar. Hay que acabar con la ley de comunicación. La mejor ley de comunicación es aquella que no existe. El mismo discurso, el mejor Estado es aquel que no existe. Reducir el tamaño del Estado y dejar, ahí sí, en la indefensión a la mayoría de los ciudadanos. Nos vamos, siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.